Hola a todos, soy Ana Balbi y junto con Victoria Serrano preparamos esta presentación sobre irrigación supratentorial. Queremos recordarles que esta presentación no reemplaza la bibliografía obligatoria recomendada por la cátedra. Comencemos desarrollando nuestros objetivos para hoy. Entre ellos vamos a desarrollar los dos sistemas de irrigación del sistema nervioso central, describir la arteria carótida interna junto con sus ramas terminales, mencionar la formación del polígono de Willis y luego señalar los territorios de irrigación corticales. En esta imagen estamos viendo una vista lateral del cuello y de la cara, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Y vamos a marcar en esta imagen los dos sistemas de irrigación del sistema nervioso central, los cuales van a ser el sistema carotidio interno, que va a estar formado por la arteria carótida interna, que la vemos en esta imagen, que luego va a dar sus ramas terminales, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Y el otro sistema de irrigación muy importante es el sistema vertebrovasilar, que va a estar formado por la arteria vertebral y la arteria basilar. Si bien el teórico se llama irrigación supratentorial, van a ver que la mayor parte del teórico va a ser apuntado al sistema carotidio interno. Bien, y luego al finalizar el teórico vamos a hablar un poco de la arteria cerebral posterior, que forma parte del sistema vertebrovasilar. En esta vista lateral, donde vemos que se removió la calota y parte de la fosa craneal posterior, estamos viendo el encéfalo junto con el cerebelo. Bien, y vemos que por encima del cerebelo vemos una prolongación de la dura madre denominada tienda del cerebelo o tentorio. Así que la irrigación del sistema nervioso central también la podemos dividir en una parte supratentorial, si está por encima de la misma, o una parte infratentorial. Comencemos de lleno entonces con nuestros primeros objetivos. En esta imagen, donde estamos viendo una vista lateral, podemos marcar la arteria carótida común, que se ramifica en la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Acuérdense que esto sucede a nivel de la cuarta vértebra cervical. Bien, entonces, la arteria carótida interna va a tener 4 porciones, las cuales las vemos acá descritas. La primera va a ser la porción cervical, la cual se sitúa en el espacio laterofaringeo. Luego va a ingresar a la cavidad craneal por el conducto carotídeo acompañada por el plexo simpático y va a formar parte luego del seno cavernoso, bien, es decir, la porción cavernosa. Y por último va a pasar medial a la apófisis clinoidea anterior y va a dar sus ramas terminales. Bien, esta porción se puede llamar porción supraclinoidea o porción cerebral. Y a su vez van a ver que según bibliografía pueden encontrar que esta última porción se divide en 3 porciones más según sus ramas colaterales, que ya las vamos a ver. Bien, entonces habíamos dicho que la primera era la porción cervical, que se situaba en el espacio laterofaringeo. Entra a la cavidad craneal por medio del conducto carotídeo, bien, y vamos a ver que tiene relación con el oído medio o caja timpánica, ¿sí? Va a formar parte de la pared anterior y va a dar una arteria muy importante que es la arteria carótida timpánica. Bien. A su vez pueden encontrar que también da la arteria del conducto pterigoideo. Luego de la porción petrosa vamos a encontrar a la porción cavernosa. Bien. En esta imagen donde estamos viendo el seno cavernoso, podemos ver al ganglio de Basser junto con sus 3 ramos, el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Y luego vemos la arteria carótida interna bien flexosa. En esta porción va a dar 2 ramas colaterales muy importantes, que son la arteria hipófisis inferior y la rama meningia. Y a su vez también recuerden que estamos hablando de un seno venoso, entonces en esta imagen vamos a marcar las importantes relaciones que tiene la arteria carótida interna en su porción cavernosa con los pares craneales. Bien, en esta imagen vemos hacia superior parte del nervio óptico del quiasma, hacia inferior vemos los senos esfenoidales, en la línea media vemos la hipófisis y vemos el seno cavernoso con la arteria carótida interna. Vamos a ver que tiene importantes relaciones entonces con estos pares craneales. En la pared medial del seno vamos a encontrar al nervio abducens y en la pared lateral vamos a encontrar de superior a inferior el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio oftálmico y el nervio maxilar. Por último, vamos a hablar de su porción supraclinoidea o cerebral.
En esta imagen estamos viendo una vista basal de encéfalo donde vemos hacia rostral el polo frontal y hacia caudal parte del polo temporal. ¿Bien? Y a su vez estamos viendo acá el puente. Bien, entonces vamos a ver que acá estamos viendo la arteria carótida interna, ya está dando sus dos ramas terminales, que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Bien, pero antes de esto va a dar tres ramas colaterales muy importantes. Una va a ser la arteria oftálmica, que en esta imagen no la estamos viendo. Otra va a ser la arteria hipofisaria superior. Luego vamos a encontrar la arteria comunicante posterior, que vemos que contribuye en la formación del polígono de Willis, y la arteria coroidea anterior, bien, que va a contribuir a formar los plexos coroideos de los respectivos ventrículos. Entonces, una vez que terminamos la arteria carótida interna, vamos a empezar a hablar de sus ramas terminales, es decir, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces con la descripción de la arteria cerebral anterior. Esta imagen de Atlas nos muestra al encéfalo, ¿sí? A los hemisferios cerebrales, al tronco del encéfalo con el cerebelo, y lo estamos viendo desde rostral y ventral, ¿sí? Fíjense que estamos viendo a los lóbulos frontales y podemos ver su cara ventral. Vemos la parte más rostral de los lóbulos temporales y vemos la cara ventral del tronco del encéfalo. Entonces, la arteria cerebral anterior se origina a partir de la carótida interna, como recién se dijo. Fíjense que a este nivel la carótida interna se divide en la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Podemos ver, o sea, ya con ver la imagen, podemos decir que la arteria cerebral anterior va a tomar o va a discurrir por la cara ventral de los lóbulos frontales y luego se va a introducir en la cisura interhemisférica para distribuirse por la cara medial de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Bien, vamos a describir en mayor detalle cómo es este trayecto. Desde su origen, la arteria cerebral anterior se encuentra, o sea, desde su nacimiento en la carótida interna, se encuentra lateralmente al quiasma óptico. A partir de acá se dirige hacia rostral, encontrándose lateralmente a los nervios ópticos también, pero inmediatamente se incurva para dirigirse hacia medial y en este recorrido se ubica dorsal a los nervios ópticos, ¿sí? Entonces va a discurrir entre el nervio óptico y la cara ventral del lóbulo frontal. A este nivel va a tomar relación también con la estría olfatoria medial, ¿sí? Acá vemos la lateral, la medial se encuentra cubierta por el nervio óptico, y de esta manera se dirige hacia medial principalmente, siguiendo su recorrido hacia rostral, para acercarse a su homóloga del lado opuesto. Y de esta manera, discurriendo bien en la línea media, ambas cerebrales anteriores, se incurvan hacia dorsal para introducirse en la cisura interhemisférica. En esta imagen de preparado, que fue inyectado con látex, por eso vemos las arterias bien rojas, vemos a la carótida interna y cómo esta da origen a la cerebral media y la cerebral anterior. Y justamente vemos cómo la cerebral anterior se relaciona con el quiasma óptico. No podemos ver bien la relación con el nervio óptico porque se seccionó directamente parte del quiasma óptico junto con los nervios ópticos, pero vemos cómo discurre lateralmente al quiasma óptico, luego se incurva hacia medial, en esta parte estaría pasando dorsalmente a los nervios ópticos, y ya bien cerca a su homóloga del lado opuesto, discurre bien en la línea media y luego se introduce en la cisura interhemisférica. La arteria cerebral anterior se encuentra dividida en 5 segmentos o porciones. El primer segmento, o segmento precomunicante, A1, A viene de arteria cerebral anterior. Van a ver que después con las otras arterias cerebrales, la media y la posterior, como también tienen segmentos, van a ser M y el número o P y el número. Entonces el segmento A1, llamado precomunicante,
se encuentra dado desde el origen de la arteria cerebral anterior hasta que esta arteria emite una rama que es la arteria comunicante anterior, ¿sí? Esta, no se la confundan con la posterior, que justamente permite que haya una anastomosis entre ambas arterias cerebrales anteriores, ¿sí? Justo en el punto donde éstas se acercan bien a la línea media. En este segmento, la arteria cerebral anterior va a dar una arteria, una rama, que se llama arteria estriada medial o antes llamada arteria recurrente de Hebner, justamente por el trayecto que tiene, fíjense que se incurva y se dirige más hacia caudal, y que va a terminar dando varias ramas que van a penetrar por la sustancia perforada anterior, que recuerden que la encontramos en esta parte, que justamente se llama sustancia perforada porque se encuentra atravesada por numerosos vasos, ¿sí? Entonces la arteria estriada medial, que nace en este segmento de la cerebral anterior, va a atravesar, va a hacerse bien profunda a través de la sustancia perforada anterior para terminar irrigando estructuras profundas. Igual va a dar algunas ramas que van a terminar en la corteza de esta región, ¿sí? Los últimos 4 segmentos de la arteria cerebral anterior, que van del segundo al quinto, se encuentran ya bien en relación con la cara medial de los hemisferios, ¿sí? Y justamente su nombre va a estar dado por la relación que tiene cada segmento con esta estructura que encontramos en la cisura interhemisférica, que es el cuerpo calloso. Entonces, el segundo segmento, o segmento infracalloso, lo vamos a encontrar ventralmente al cuerpo calloso y se va a extender desde la arteria comunicante anterior hasta la unión del pico del cuerpo calloso con la rodilla, ¿sí? Recuerden que la arteria comunicante anterior justamente marcaba la terminación del segmento precomunicante. Entonces, este sería el segmento infracalloso. El segmento precalloso se extiende desde donde terminó el infracalloso hasta que la arteria cerebral anterior se incurva hacia caudal, ¿sí? Y después tenemos el cuarto segmento supracalloso y el quinto retrocalloso, que no van a estar dados estrictamente por la arteria cerebral anterior, porque a este nivel ya dio su terminación, sino que va a estar dado por dos de sus ramas, ¿sí? Que justamente se van a encontrar dorsales al cuerpo calloso, y esta rama, que es la rama terminal, que ya la vamos a ver, va a continuarse hacia el segmento retrocalloso, ¿sí? Bien, vamos a describir ahora las ramas de la arteria cerebral anterior. Dos ya las mencionamos, la arteria estriada medial o recurrente de Hebner, que ya teniendo en cuenta la división en segmentos de la arteria cerebral anterior, podemos decir que nace del segmento precomunicante. Y después también describimos a la arteria comunicante anterior, que marcaba el límite entre el segmento precomunicante y el segmento infracalloso o segundo segmento. Ya dentro del segundo segmento encontramos a las ramas orbitarias, que justamente nacen de la porción ascendente de la arteria cerebral anterior, que se corresponde con el segundo segmento de la arteria, y estas se dirigen hacia rostral y abarcan el territorio de irrigación de la porción más medial de la cara ventral del lóbulo frontal y la porción más rostral de la cara medial del lóbulo frontal. Después vamos a encontrar a la rama frontopolar, que pueden hacer tanto del segundo segmento como del tercer segmento, o bien del límite entre ambos. Y esta rama frontopolar se va a distribuir mediante varias ramas en la cara medial del lóbulo frontal, incluso puede alcanzar la convexidad del hemisferio. Después encontramos a la arteria calloso marginal,
que tiene este nombre por el surco por el cual discurre, que antes era llamado surco calloso marginal y ahora se lo llama surco del cíngulo. Esta arteria, ni bien se origina, va a dar ramas frontales, anterior, media y posterior, que van a irrigar la cara medial del lóbulo frontal y que van a alcanzar la convexidad del hemisferio para después anastomosarse con las arterias que irriguen todo ese sector. Y después se dirige bien hacia caudal, recorriendo este surco, el surco del cíngulo, donde va a dar numerosas ramas para irrigar el giro del cíngulo, que es este. Y algo muy importante de esta arteria es que va a discurrir por el surco paracentral, dando ramas que irrigan este sector de la corteza, que es el lobulillo paracentral, y que es muy importante ya que forma parte del córtex motor primario y somatosensitivo primario, ¿sí? Después encontramos a la arteria pericallosa, que representa la arteria terminal de la arteria cerebral anterior, y que, al igual que la anterior, tiene este nombre por el surco por el cual discurre, que antes era llamado surco pericalloso y ahora se lo llama surco del cuerpo calloso. Estas dos arterias, ¿sí?, tanto la calloso marginal como la pericallosa, van a representar los segmentos cuarto y quinto de la arteria cerebral anterior, ¿sí?, que se corresponde con el segmento supracalloso, y la pericallosa también va a conformar el quinto segmento o postcalloso o retrocalloso, ¿sí?, que al igual que el anterior va a contribuir a la irrigación del lobulillo paracentral, ¿sí?, por eso tiene mucha importancia. A su vez también se va a anastomosar con ramas de la arteria cerebral posterior, bien dorsal al cuerpo calloso. La pericallosa también va a irrigar la precunia, ¿sí?, que es la región de la corteza del lóbulo parietal que encontramos rostral al surco parieto occipital, ¿sí? Bien, en un preparado se vería una cosa así. Tengan en cuenta, de todas formas, que la disposición de los vasos, tanto arterias como venas, varía un montón. En este preparado podemos observar la segunda porción, la tercera y la cuarta y la quinta. Vemos estas ramas que da acá, que nacen de la segunda porción, que se corresponden con las ramas orbitarias. Vemos a este nivel la arteria frontopolar dirigiéndose hacia rostral. Y acá ya vemos el nacimiento de la arteria calloso marginal y la rama terminal de la cerebral anterior, que es la pericallosa, ¿sí? Bueno, respecto a la arteria cerebral media, esta suele ser de mayor calibre que la arteria cerebral anterior. Va a ser la continuación, digamos, de la arteria carótida interna y se va a dirigir bien hacia lateral, relacionándose a este nivel con la sustancia perforada anterior. Luego se va a introducir entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal para alcanzar hacia lateral el surco lateral o cisura de Silvio. Y de esta manera llegar a la convexidad del hemisferio para poder irrigarla. Al igual que la arteria cerebral anterior, la cerebral media también se divide en segmentos o porciones. En este caso hablamos de 4 segmentos. El primer segmento o segmento esfenoidal se extiende desde el origen de la cerebral media hasta el punto en el que ésta alcanza la cara ventromedial del lóbulo de la ínsula. En este punto, la arteria cerebral media se divide en ramas, que son las que luego van a terminar irrigando a la ínsula, a los opérculos y finalmente alcanzar la convexidad del hemisferio. Generalmente suele dar un tronco superior y un tronco inferior, pero puede variar. Entonces, el segundo segmento, segmento insular, se encuentra conformado por los vasos, ¿sí?, que a este nivel se encuentran aplicados a la corteza de la ínsula. Y que justamente estos vasos la recorren bien hacia dorsal
y luego se incurvan abruptamente para aplicarse a la cara interna de los opérculos. En este caso estaríamos hablando de tercer segmento o segmento opercular. Y finalmente, el cuarto segmento, segmento cortical, son los vasos que alcanzaron el surco lateral o cisura de Silvio y se distribuyeron por la convexidad del hemisferio. Respecto al primer segmento, estas numerosas ramas tienen que conocerlas, son las ramas lentículo-estriadas que van a irrigar tanto al núcleo caudado como al putamen y son muy importantes y evaluadas. Y las ramas de la cerebral media que ya podemos reconocer desde la convexidad del hemisferio son la arteria órbitofrontal lateral, ¿sí?, que va a irrigar la porción más lateral de la cara ventral del lóbulo frontal y también va a irrigar la cara lateral del lóbulo frontal. Después encontramos a la arteria precentral o prerolándica, a la arteria central o rolándica, ¿sí? La precentral va a discurrir por el surco precentral y la rolándica o central por el surco central. Después encontramos a la postcentral, a las arterias parietales anterior y posterior, a la arteria del giro angular, ya esto en el lóbulo parietal, esta se la considera como la terminal de la cerebral media, como la que continúa el recorrido. Y después encontramos a las arterias temporales anterior, media y posterior. Esta, la más anterior, también puede ser llamada arteria del polo temporal. Estas arterias que van a irrigar la parte dorsal del hemisferio se van a anastomosar con las ramas de la arteria cerebral anterior que venían discurriendo por la cara medial del hemisferio y de esta manera se anastomosan. Ahora vamos a describir el polígono de Willis. En esta imagen, donde se removió la calota y parte del hueso occipital, estamos viendo todas las arterias del sistema nervioso central. El polígono de Willis representa un circuito anastomótico muy importante entre ambos sistemas de irrigación, tanto el carotidio interno, que lo vemos acá marcado, como el vértebro basilar. Comencemos a describir la formación. El sistema vértebro-basilar, específicamente la arteria basilar, se va a ramificar en las dos arterias cerebrales posteriores. La arteria cerebral posterior se va a comunicar con el sistema carotidio interno por medio de la arteria comunicante posterior, que es rama de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna va a dar origen a sus dos ramas terminales, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Y la arteria cerebral anterior se va a comunicar con su homóloga del lado opuesto por medio de la arteria comunicante anterior. Y ahí nos queda delimitado este círculo anastomótico. Es importante que sepan también las relaciones del polígono de Willis. En esta imagen, donde estamos viendo una vista basal, podemos ver cómo el polígono rodea distintas estructuras, como el quiasma óptico, las estructuras de la fosa interpeduncular, los cuerpos mamilares, el hipotálamo, la hipófisis y el tubercinerum. Vamos a ver que el polígono de Willis da dos tipos de ramas. Va a dar ramas corticales y ramas centrales. Las ramas corticales van a ser estas tres grandes arterias de las cuales venimos hablando: la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Ahora vamos a describir las ramas perforantes del polígono de Willis. Vamos a ver que este círculo arterial va a dar 4 tipos de ramas y las podemos clasificar en grupos. Vamos a encontrar un grupo anteromedial, un grupo anterolateral, un grupo posteromedial y un grupo posterolateral. Bien. Comencemos describiendo los dos grupos anteriores. El grupo anteromedial va a estar formado por la primera porción de la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior, y va a dar ramas que van a irrigar al tracto óptico y al hipotálamo anterior. Bien. El grupo anterolateral va a estar formado por la primera porción de la arteria cerebral anterior y la primera porción de la arteria cerebral media, y va a dar ramas que van a perforar la sustancia perforada anterior y van a irrigar distintos núcleos. Estas son las arterias lentículo-estriadas. En cuanto a los dos grupos posteriores, el grupo posteromedial va a estar formado por la arteria comunicante posterior y la primera porción de la arteria cerebral posterior, que van a dar las arterias tálamo perforantes.
Y por último, el grupo posterolateral, que va a estar formado por la primera porción de la arteria cerebral posterior y va a dar ramas que son las arterias tálamo-geniculadas y las arterias coroideas posteriores. Ya terminando entonces el teórico, vamos a hablar un poco de arteria cerebral posterior. Esta arteria en realidad forma parte del sistema vértebro-basilar, pero ya que estamos describiendo toda la irrigación supratentorial, debemos mencionarla. En esta imagen, donde estamos viendo el tronco del encéfalo, en la protuberancia, específicamente en el surco basilar, vamos a encontrar a la arteria basilar, la cual, llegando a su terminación, se va a bifurcar en las dos arterias cerebrales posteriores. Bien, esta arteria cerebral posterior va a tener 4 porciones. La primera va a ser la precomunicante, luego la crural o ambiens, luego la cuadrigémina y por último la porción terminal. En esta imagen podemos describir a la primera porción, que vemos que se extiende hasta el encuentro con la arteria comunicante posterior. Bien, quiero recalcar también una relación muy importante de la arteria cerebral posterior con el nervio oculomotor, que si bien en esta imagen no se encuentra el nervio oculomotor, vemos la arteria cerebelosa posterior-inferior. El nervio oculomotor va a estar rodeado entonces por una pinza vascular formada por estas dos arterias, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa posterior-inferior. Bien, entonces habíamos dicho que la primera porción es la precomunicante, donde va a dar dos ramas, la arteria cuadrigémina y las arterias tálamo-perforantes, que perforan la sustancia perforada posterior. En la segunda porción, donde vemos una vista lateral, vemos que esto es ventral y que esto es dorsal, y vemos a la arteria cerebral posterior, el nervio oculomotor y la pinza vascular formada por la arteria cerebelosa posterior e inferior. Bien. A su vez, en esta porción va a dar la arteria coroidea posterior, recuérdense que es tanto coroidea posterior medial como coroidea posterior lateral, y la arteria tálamo geniculada. Bien, en esta imagen entonces estamos viendo una vista basal, donde podemos ver a la arteria cerebral posterior y vemos a las ramas coroideas posteriores, bien, que van a irrigar parte de los plexos coroides de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Luego nos queda la porción cuadrigeminal. En esta porción la arteria se va a dirigir hacia la parte medial de los lóbulos temporales y va a dar las arterias temporales anterior y las arterias temporales posteriores. ¿Bien? Y por último nos queda la última porción, que es la porción terminal, donde va a dar la arteria temporal posterior y la arteria occipital interna. Van a ver que estas arterias las pueden encontrar con nombres distintos según la bibliografía, así que también pueden encontrar que se divide en la arteria parieto-occipital, que la vemos acá marcada, y la arteria calcarina. Bien, la arteria calcarina es muy importante ya que va a ser la arteria que irrigue el córtex visual primario. Bien. Y por último, podemos diferenciar en los hemisferios cerebrales tres territorios de irrigación diferentes determinados por la distribución de las arterias cerebrales anterior, media y posterior. Entonces, lo que nos muestra la imagen es que toda la cara medial de los hemisferios, incluyendo parte de la convexidad de estos, específicamente la parte más medial, se encuentra irrigada por la arteria cerebral anterior. Sin embargo, la parte más posterior de la cara medial va a estar irrigada por la arteria cerebral posterior. Recuerden que a ese nivel se anastomosan. Respecto a la convexidad, toda la parte media, tanto hacia dorsal y ventral del surco lateral, se encuentra irrigada por la arteria cerebral media. Recuerden también que irriga la corteza de los opérculos y de la ínsula. Y la parte ventral de los hemisferios, del lóbulo temporal y del lóbulo occipital, se encuentra irrigada por la arteria cerebral posterior, pero del lóbulo frontal, recuerden que está irrigada por la arteria cerebral anterior y la media, que irrigaban la cara ventral del lóbulo frontal. Bien. Como conclusiones del teórico, podemos decir que la irrigación del sistema nervioso central está provista por el sistema vértebro-basilar y el sistema carotidio. La terminación de la arteria carotídea interna está dada por la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media.
Ambos sistemas de irrigación colaboran en la formación del polígono de Willis, o sea, tanto el vértebro basilar como el carotidio. Y por último, es importante conocer los distintos territorios de irrigación según las ramas corticales. Es asociar la distribución de cada arteria asignándole un territorio de irrigación específico. Esta es la bibliografía que utilizamos y muchas gracias por prestar atención.